Y entre lo más importante, algunas referencias macroeconómicas que hemos conocido por adelantado, que nos vienen desde Estados Unidos, por el hecho de que mañana se ha declarado día de luto oficial por la muerte de Jimmy Carter. Así que mañana no vamos a tener la referencia de los mercados. Wall Street permanecerá cerrado, New York Stock Exchange y Nasdaq, y por supuesto, todos esos datos macro que íbamos a conocer en el día de mañana, pues se han adelantado al día de hoy. Vamos a comentar las principales pistas. Vamos a tirar del hilo de estos datos para ver cuál es la evolución, sobre todo del mercado laboral de Estados Unidos, con Alexis Ortega, analista independiente. Alexis, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Marta? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entre los datos conocidos, esas nóminas privadas de la encuesta ADP y también las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Empezando por ADP, vemos que el número de empleos del sector privado ha aumentado en 122.000 en el mes de diciembre, una cifra por debajo de las expectativas y también inferior a la revisada en noviembre. ¿Qué es lo importante o qué es lo que más te llama la atención del dato más allá de la creación de empleo? Bueno, básicamente el hecho de que hay un cierto grado de desaceleración de la creación de empleo, aunque el nivel de empleo sigue siendo bastante alto, que sobre todo está concentrado en el sector servicios, que recordemos que todos los datos que tenemos de ISMs o de PMIs nos hablan de un sector servicio bastante potente en Estados Unidos en estos momentos, con niveles que no se veían desde hace bastante tiempo, y un sector industrial que es el que pierde empleo. De hecho, prácticamente alrededor de unos 90 y tantos mil, 97.000 se crean en este sector y se pierden casi alrededor de 11.000 en el sector manufacturero. Y sobre todo se concentra, y es lo más importante, en las empresas grandes. Las empresas pequeñas se ven deterioro en la creación de empleo, es decir, las empresas de más de 500 empleados son las que realmente lideran esta creación de empleo, e incluso hasta eso se ve en los incrementos salariales. Los incrementos salariales prácticamente están alrededor del 4,6% interanual, y es muy homogéneo en prácticamente casi todos los tamaños de las empresas, salvo en las empresas pequeñas, en donde esas microempresas de 1 a 19 trabajadores, en donde el incremento fue de 3,9%, con lo cual lo que tenemos es crecimiento del sector servicio, manufacturas con deterioro y sobre todo grandes empresas, tanto a nivel de creación de empleo como incluso de incremento salarial. A pesar de ese cierto grado de desaceleración, Alexis, ¿dirías que estamos todavía lejos de ese enfriamiento del mercado laboral del que nos ha hablado Powell en algunas de las últimas reuniones? Sí, lo único que pasa es que yo, Marta, esperaría al dato oficial. La verdad es que le estamos dando mucho peso a este dato de la ADP, pero la verdad es que últimamente falla más que una escopeta de feria, y eso que ha sufrido una fuerte reforma en los últimos 2 años para intentar parecerse al dato de empleo oficial. Pero desde luego, mirando tendencias, hay un cierto grado de desaceleración, pero desde luego no es un grado de desaceleración que coincida con aquellas palabras que hace apenas, ¿qué te digo yo? En septiembre nos decía la Reserva Federal. La Reserva Federal nos hablaba en aquel momento de que había que pasar de centrarse en la inflación a centrarse en el empleo. La verdad es que resulta un poco extraño todo lo que nos está pasando ahora mismo, en donde mi gran pregunta es ¿por qué en septiembre se bajaron medio punto los tipos de interés? ¿Cómo se puede bajar los tipos de interés en septiembre medio punto? ¿Cómo se puede bajar en diciembre los tipos de interés en un cuarto de punto cuando ya Donald Trump estaba como candidato ya in pectore? Sobre todo un Donald Trump hiperactivo, marcando la agenda, incluso aunque no tenga realmente todavía entrada en el despacho oval, y realmente hay una cierta preocupación, parece ser. Han salido las actas de la Fed hace un rato y empiezan a preocuparse por Donald Trump. Yo no sé si ellos no sabían en diciembre que ya Donald Trump estaba en marcha para la Casa Blanca y que tendrían que lidiar con un presidente que posiblemente generaría inflación. No sé exactamente por qué razón en diciembre se bajaron los tipos de interés. Mi pregunta es, ¿no se estará equivocando la Reserva Federal en el 2024 como se equivocó en el 2022, en aquel momento pensando que la inflación
iba a hacer nada y ahora prácticamente y no había que subir los tipos de interés y ahora decir que estaba controlada y la verdad ha empezado a bajar los tipos de interés sin ningún tipo de razón. Bueno, el propio Trump dijo que ese recorte de 50 puntos básicos escondía una intención claramente política de mantener en el poder a quien estaba en ese momento como presidente. Era un momento, el 18 de septiembre, en el que todavía estábamos en campaña electoral, pero no se habían producido las elecciones, por tanto no sabíamos quién iba a resultar elegido, si el Partido Demócrata o el Republicano. Por cierto, que sin llegar a mencionar el nombre de Trump, en esas actas de la Reserva Federal que hemos conocido hoy, Alexis, se ha comentado el riesgo de un aumento de la inflación y se dice que determinadas políticas podrían impulsar la inflación y frenar los recortes de tipos, refiriéndose a esa intención por parte de Donald Trump de imponer aranceles. Decías, el dato ADP últimamente falla más que una escopeta de feria. ¿Qué podemos sacar en cuanto a arrojar algo de luz también de las peticiones semanales de subsidio por desempleo? En este caso disminuyen en 10.000, algo más de 200.000 en esta última semana, una cifra menor de lo esperado, que aquí sí que tenemos un indicador que semana a semana nos va indicando esas peticiones de subsidio. En este caso, ¿qué es lo que te llama la atención? Bueno, en general que, como siempre, este dato nos está dando a entender que las peticiones continúan descendiendo, un mercado que parece que espera que suban y prácticamente están descendiendo y de alguna manera nos viene a decir que el mercado laboral no está en esa situación en la cual la Reserva Federal en septiembre nos decía que había que bajar medio punto de los tipos de interés. Yo, que generalmente hay cosas en las que no coincido con Donald Trump, coincido plenamente en lo que viene a decir en cuanto a su relación con el establishment y sobre todo con ese punto que acabas tú de comentar. Realmente la Reserva Federal, yo creo que el gran motor de la bajada de tipos de interés a lo largo de todo el 2024 estuvo más bien relacionado con crear una sensación de euforia económica que permitiera una reelección de Biden o en este caso de Harris, puesto que Biden ya en septiembre ya había abandonado la carrera electoral y desde luego la apuesta le ha salido mal a Powell. Por eso vengo insistiendo últimamente en que, punto número uno, no se puede defender lo que no se tiene. Y por lo tanto, venirme ahora a contar que va a defender la independencia, pues ha sido dependiente y por lo tanto cuando eres dependiente no puedes defender la independencia. Hay que primero tenerla para poder defenderla. Y en segundo lugar, que el motor de todo esto fue un intento de favorecer la elección. Por lo tanto, segundo punto. Yo creo que uno de los temas fundamentales en 2025, vamos a ver cómo se desarrolla, pero va a ser desde luego un enfrentamiento muy claro entre la Reserva Federal y el despacho Oval. Hay que tener en cuenta que Donald Trump ha pasado de ser un candidato paria, luego más tarde ganó las elecciones, luego más tarde él dice que se las robaron, luego más tarde le persiguieron jurídicamente, luego intentaron asesinarle y ahora mismo ha llegado nuevamente al despacho Oval. Quizá eso explica esta manera que tiene de actuar tan extraña, de casi marcar la agenda de todo el mundo, en una clara actuación reivindicadora, incluso de revancha, diría yo. Y yo creo que Donald Trump tiene claramente fijado a Powell como un elemento, un colaborador necesario en su contra, y por lo tanto, de alguna manera, vamos a ver cómo se desarrolla la situación a lo largo del 2025. Por eso la Reserva Federal ahora en este momento no hace más que añadir leña al fuego con todas estas últimas declaraciones y lo de las actas, y por lo tanto para mí va a ser un elemento que vamos a ver cómo se desarrolla. Todavía de esto estoy hablando en temas de hipótesis, pero desde luego me parece que va a ser uno de los temas estrellas del año 2025. Sin ninguna duda. Nos quedamos con ese análisis. Alexis Ortega, analista independiente, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima, Marta, y feliz año a todos. Igualmente.